Amén, amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, ¿cómo estamos? Bendecidos y un poquito de cansancio, ¿verdad? Ya como que ya el calorcito como que nos hace que nos cansemos más, quién sabe. Pero sí, ¿verdad? Al menos yo sí, como que se fatiga uno más. Pero le damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Calor, frío y lo que sea. Amén, aleluya. Vamos así a empezar rápido, hermanos, el estudio de la palabra de Dios. Me tocó ahora a mí traerlo. Y el nombre de este estudio, hermanos, es el primer sermón ungido en la iglesia. Y todo se trata, hermanos, de lo que los que hemos estado aquí, creo que todos hemos estado aquí, del libro de los Hechos, amén, que todos lo conocemos la historia, ¿verdad? Muy bonita, bueno, al menos bonita y verdadera, donde empieza la iglesia, amén, aleluya. Entonces les decía, el primer sermón ungido en la iglesia. Para empezar ya aprendimos algo nuevo, hermanos. Y vamos a verlo, el primer mensaje, el primer sermón ungido en la iglesia. Y es que este es el primer sermón ungido en la iglesia, hermanos. El primerito en la iglesia, ya como iglesia. Aparte fueron los de Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Él andaba en la tierra. Pero este es el primer sermón ungido en la iglesia. Vamos al libro de los Hechos, hermanos. Este es el título que les dije, el primer sermón ungido de la iglesia. Vamos a ir al libro de los Hechos, vamos a ver del verso 14 al 42, hermanos. Me voy a ir un poquito rápido para que, si él me cuatrapeó, para que sea rápido, ¿verdad? Hechos, capítulo 14, dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Verso 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd esas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén, así es. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza. Verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está en nosotros hasta el día de hoy. Verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, de su carne, ni su carne vio corrupción. Amén, está hablando de Cristo. Verso 32, a quien Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, una vez más, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, por este estudio de tu palabra, Señor, que en un momento, Señor, vamos a estudiarlo, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, así como se derramó el día de Pentecostés, esté en esta noche con nosotros, Señor, y sabemos que así es, está en cada uno de nosotros, porque eres tú mismo Dios en nuestra vida, Padre. En ese momento te pedimos que abra nuestros entendimientos para entender tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, si vienen conmigo, para que así juntos podamos aprender, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces les decía, hermanos, que el título de este estudio es el primer sermón ungido en la iglesia. El estudio es el número 16. Los objetivos o los 3 puntos que vamos a aprender es número 1 es comprender que solo cuando se predica bajo la unción del Espíritu se producen cambios en los oyentes. ¿Se entiende, verdad? Vamos a comprender que solo cuando se predica bajo la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas es la única manera que se producen cambios. ¿En quién? En los oyentes, amén. Número 2 dice, ser más sensibles al Espíritu Santo cuando presenten el mensaje de salvación. Ser más sensibles, atender al Espíritu Santo, llenarnos de Él a través de la palabra, ayunando, orando. Número 3 dice, responder apropiadamente a aquellos que les pregunten respecto a las cosas de Dios. Todos lo sabemos, ¿verdad? Que así es, todos tenemos que contestar apropiadamente. Pensamiento central dice, solo un mensaje ungido por el Espíritu Santo puede traer convicción al corazón de los oyentes. Solo un mensaje ungido por el Espíritu Santo puede traer convicción al corazón de los oyentes. Y esto lo miramos aquí en Pedro, ¿verdad? Enseñanza dice, el Espíritu Santo puede convertir a alguien ordinario en un gran exponente de la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creemos? El Espíritu Santo puede convertir a alguien ordinario en un gran exponente de la palabra de Dios. Y este ejemplo lo miramos en el apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un miedoso. Pedro era uno que negó a Jesús. Pero cuando fue ungido de parte de Dios, ¿qué pasó? Se levantó con valor, con poder. Amén. Ya no tuvo miedo. Y antes les tenía miedo a la gente. Entonces dijimos que el objetivo número era comprender que solo cuando se predica bajo la unción del Espíritu Santo se producen cambios en los oyentes. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, a ver, Pedro, número 1, Pedro emerge como líder. Ahora sí ya no era aquel Pedro que tenía temor, ya no era aquel Pedro que negó a Jesús, ya no era aquel Pedro que le decían, oye, tú te estabas calentando, cuando se estaba calentando las manos en aquel fuego, ¿verdad? Que le dijeron, oye, tú te pareces a uno de aquellos que andaba con Jesús. ¿Y qué les dijo él? No, yo no, ni los conozco. Pero aquí ya es líder él, ya ahora es jefe. Ya es jefe, hermano, ya no es aquel miedoso. Embriagados del Espíritu Santo. ¿Me acompañan allí, hermanos? El capítulo 2 de los Hechos donde estábamos, ahí vamos a estar por siempre. En el verso 14 y 15. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Oh, no, perdón, estoy mal. 14 y 15 les dije, ¿verdad? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
Aquí, hermanos, encontramos que hay tres tipos de gentes en estos versículos o en esta historia de la iglesia primitiva. Habían los que habían sido llenos del Espíritu Santo. Habían los que estaban con gozo, contentos en aquel momento, porque era algo que nunca había pasado. Era algo, una historia, hermanos, tanto que los que no entendían qué era, decían que estaban borrachos, que estaban ebrios. O sea, imagínense, hermanos, algo que estaban esperando, que el Señor Jesucristo les dijo, espérense, váyanse allá a Jerusalén. Y de repente les cae de sorpresa. Pues yo pienso que cualquiera vamos a estar emocionados, ¿no? Hablando en nuevas lenguas, llenos del Espíritu Santo. Entonces sí había algo, hermanos, de similitud a una persona que está ebria, ¿no? Aunque ellos estaban ebrios, pero del Espíritu Santo, amén. Entonces ese es un tipo de personas. El otro tipo de personas eran aquellos que estaban sorprendidos. ¿Qué es esto que pasa? ¿Qué es esto que tienen estas personas? Amén. ¿Qué es lo que tienen? Y había el grupo de los terceros que se burlaban y decían, eso es lo que tiene, que están borrachos, están ebrios. Entonces ahí es cuando Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, ungido de parte de Dios, es cuando se levanta por primera vez en poder, en valor, y les dice, hey, espérense, esto no está como ustedes piensan. Esto apenas son las 9 de la mañana. ¿Cómo es posible que eso van a estar borrachos? No, eso es lo que están es llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí vemos a Pedro ungido, una nueva persona, ungido de parte del mismo Dios, hermanos. Amén. Imagínense, hermanos, nosotros, igual nosotros estamos ungidos, hermanos, del mismo Dios. Cuando usted recibió a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo está en usted. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo en su vida, hermanos. Créansela. Dios está con ustedes, hermanos. Porque Dios es Espíritu, Dios no lo podemos ver. Entonces Dios está en usted, hermana. Ahora hay que darle esa importancia y ese valor, hermanos. Amén. Entonces aprendimos que ese tipo de tres es lo que estaba allí. Entonces sí podemos comprender, hermanos, cómo esta gente sí estaba confundida, ¿verdad? Alguna, y otra pues estaban juzgando, ¿verdad? Porque decían, pues estos están ebrios, pero Pedro se levanta así rápido. ¿Para qué se levanta Pedro? Para defender ¿a quién? A los suyos. Y nosotros, hermanos, como iglesia en Cristo, nosotros estamos aquí para defendernos uno a otro. Amén. Yo tengo que defender a mis hermanas, hablando espiritualmente, a mi hermano Abel, mi hermano Carlos, mi hermana Angélica, mi hermano José. No estamos para ofendernos, sino ¿para qué? Para defendernos. Y eso fue lo que hizo Pedro. Se levantó lleno de valor, hermanos. Entonces ahí miramos, hermanos, cómo la gente fue transformada. ¿Por qué? Porque habían sido ungidos de parte de Dios. Amén, aleluya. Ahora, condiciones para que las profecías se cumplan. Y esto lo vamos a ver ahí en el verso, ahí enseguida donde estamos. Condiciones para que las profecías se cumplan. El verso 16 y 17 dice, ¿están conmigo? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén, hermanos. ¿Quién decía esto? Mira, aquí hay algo bien importante, hermanos. Este era el apóstol Pedro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Si hay duda en alguien de ustedes, a mí no hay duda. Pero aquí se puede ver, hermano, que la palabra es la palabra de Dios. El apóstol Pedro estaba hablando de un profeta de allá del siglo 9 antes de Cristo. Lejísimos. Y está diciendo, esto es lo dicho. Lo que se está cumpliendo ahorita es dicho por el profeta Joel. Entonces era una profecía, hermano, que estaba cumpliendo ahí en la iglesia primitiva, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces no hay que en nuestra mente tener duda. ¿Dónde estamos parados? ¿En quién estamos creyendo? Sino en quién estamos creyendo. En el mero, hermanos, en Dios, que hizo los cielos y la tierra. Amén. El profeta aquí está testificando, perdón, el apóstol Pedro.
está testificando. Mas esto, verso dice, mas esto es mas esto es lo dicho por el profeta Joel, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, esta era una profecía, hermanos, pero ahora, como dije al principio, hay condiciones para que las profecías se cumplan. Y estas profecías, hermanos, en la Biblia hay una consecuencia perfecta entre las profecías del Antiguo Testamento y su fiel cumplimiento, lo que estoy hablando, ¿verdad? Ahorita, en el Nuevo, hermanos. Por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista ya estaba profetizado. El nacimiento, obra, muerte y resurrección de Jesús. Su regreso al Padre, el derramamiento y la obra del Espíritu Santo. Esto ya estaba profetizado. Entonces, si vamos, y después, hermanos, si vamos a Joel, no voy a ir por el tiempo. Joel 2:3, hermanos, nos habla de cuáles son algunas de las condiciones. Y una de las condiciones que Joel habla dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona a tu pueblo. Después de esto derramaré mi espíritu, decía la profecía. ¿Después de qué? Después de rasgar nuestro corazón y no mi camisa. Mi corazón, hermano, nuestro corazón, tenemos que rasgarlo. ¿Qué significa eso? Sacar el pecado. Perdón, sacar, hermanos, lo que nos impide llegar a Dios, hermanos. El pecado, hermanos, no nos deja, hermanos, llegar a Dios. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque cuando nosotros venimos a Cristo, nos limpiamos, ¿verdad? Nos limpiamos, estamos limpios. Pero tengan mucho cuidado, hermanos, porque el enemigo, los demonios, no les va a gustar que a usted le esté sirviendo a Dios. Los demonios siempre van a tratar de ir con el que está limpio. Porque saben que cuando vayan con el que está limpio, que le está sirviendo a Dios, cuando ellos van a Él y le pongan tropiezos, le pongan algo, un plato enfrente de pecado, de lo que sea, esa persona ya no le va a servir a Dios como le estaba sirviendo, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con lo que el enemigo nos pone enfrente. Porque usted está limpio ya, usted está lavado ya, es la palabra de Dios. Y los demonios no van a ir con la persona que está allá en pecado afuera, allá en la cantina, por ejemplo. No les importa, eso ya los tienen en la mano. Los enemigos, los demonios van a venir con usted y yo, que estamos limpios, lavados con la sangre de Cristo, hermanos. Y van a decir, no quiero que haga lo que está haciendo. Amén. Entonces, decía que esa es una de las condiciones, hermanos. Porque así decía el profeta Joel. Después de esto, dice, derramaré de mi espíritu. Entonces, ¿cuál es una de las condiciones? Es rasgar vuestro corazón, ayunar, tocar trompeta en Sión, proclamar la palabra de Dios. Amén, aleluya, que es una de las gran comisión para cada uno de nosotros. Amén. Elementos de un mensaje poderoso. Vamos a ir al verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, era el apóstol Pedro, hablándole al pueblo, ¿verdad? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí miramos, hermanos, que Pedro
No anduvo por los laditos, hermanos. No anduvo buscando brechas. Se fue derecho al corazón. ¿Y qué les dice? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todo el pueblo, toda la gente. Y pues lo estaba escuchando lo que estaban ahí enfrente. A lo mejor ellos no habían sido, ¿verdad? Pero habían sido otras personas, ¿verdad? Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, hermanos. Amén, aleluya. La predicación de Pedro es un buen ejemplo. Las verdades que presentó fueron lanzadas directamente al corazón, hermanos, de la gente, del pueblo que estaba ahí viéndolo. Sepa pues toda la casa de Israel. Era la explicación de los elementos de prueba que había presentado en su sermón sobre la persona y obra de Cristo Jesús. La casa de Israel, los judíos que escuchaban el discurso y todos los tiempos sabían reconocer que a este Jesús, el que sus líderes habían mandado asesinar, hermanos. O sea que no era el pueblo que estaba escuchando, sino que eran sus líderes los que habían hecholo. Y él estaba hablándoles directamente a él. No anduvo con rodeos, hermanos. Amén. Versos 37 y 38, hermanos. Presentación del plan de salvación. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La eficacia o el fracaso de un sermón no se mide, escuchen hermanos, no se mide por la fraseología de la predicación, del predicador, sino por el efecto que éste haga en el corazón de los que lo reciben. Amén. ¿Sí se entiende? O sea que yo puedo aquí hacer muchas cosas, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y todo. Pero si yo no estoy ungido con el Espíritu Santo, los que oyen, escuchan, los oyentes no van a recibir nada, hermanos. Amén, aleluya. Si yo no estoy en intimidad con Dios. En otras palabras. Y aquí sigue siendo el 38, dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí encontramos 3 puntos, hermanos, importantes. Pedro les dijo: arrepentíos. Ahí estamos viendo el plan de salvación. Arrepentidos es conversión, hermanos. Conversión, arrepentidos es conversión. Arrepentidos y bautícense. Segundo, bautizarse, hermanos. Amén, aleluya. Son los pasos que uno como cristiano siempre tenemos, ¿verdad? Convertirnos y luego ¿qué? Bautizarnos. Y allí damos el paso para recibir el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Esos son 3 puntos importantes que aquí Pedro le está predicando. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense. Arrepentidos, número 1, bautícense. 2, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ellos no estaban siendo arrepentidos y bautizándose, pues no venía el don del Espíritu Santo. Amén. La seguridad del don del Espíritu Santo. 38 y 39, hermanos, ahí. Pedro les dijo: arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamar, hermanos. Entonces, allí está para todos, ¿verdad? Es importante entender los 2 procesos anteriores, la conversión y el bautismo en agua, dejan al creyente preparados para recibir este precioso regalo, que es lo que yo estaba hablando, ¿verdad? Jesús prometió este don a fin de que los suyos tuvieran poder para ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, que todos lo sabemos de Escritura, ¿verdad? Era la razón, hermanos, que Pedro estaba diciéndose: arrepiéntanse, bautícense, para que reciban el don del Espíritu Santo, lo cual les iba
dar ese poder de ser testigos. ¿Hasta dónde? En Jerusalén y hasta lo último de la tierra, hermanos. Y es lo mismo para nosotros hoy en día, hermanos. Son los 3 pasos que tenemos que seguir, hermanos. Anhelarlo, buscarlos. Amén. 2 a lo mejor ya los tenemos, nos falta a lo mejor 1, no sé. Pero igual, hermanos, el don ahí está en nuestras vidas. La gran cosecha en Jerusalén. La verdadera pesca milagrosa de Pedro. Vamos a ir al verso 40, hermanos, y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tuvo grande la cosecha, ¿verdad, hermanos? 3,000 personas. Tuvo grande la pesca, porque el encabezado dice: la verdadera pesca milagrosa de Pedro. Amén. Aquí hay algo, hermanos, que yo, bueno, Dios me lo estaba dando, que yo entiendo o entendí. Pedro, hermanos, por eso veo que cosechó tanta gente, ¿verdad? Después fueron 5,000. O sea, 5,000 son 8,000, ¿verdad? Así. Y todos permanecían. No estaba la iglesia llena y después se fueron todos para su lado. Y que todos permanecían juntos. Amén, aleluya. Entonces yo lo que aquí, hermanos, estaba aprendiendo o entendiendo era que el apóstol Pedro, hermanos, aunque él, con sus defectos que tenía antes de que fuera ungido con el Espíritu Santo, él dejó todo, hermanos, dejó todo. Dice que él dejó la barca. Cuando estaba pescando era pescador, ¿verdad? Pero que Dios lo llamó y dejó ¿qué? Todo. O se trajo una red. No dice que dejó todas las redes, ¿no? Dejó todo, hermano. Ahora yo caigo en razón porque este Pedro, pues la pesca de él fue grande, hermanos. Nosotros, hermanos, yo lo digo por el hermano Daniel, no sé ustedes, ¿verdad? A veces dejamos la red por ahí, el anzuelo, por ahí lo tenemos escondidito. ¿Me explico? Por ahí lo tenemos escondido. O el botecito por ahí está. No hemos hecho lo que Pedro hizo. Pedro dejó ¿qué? Todo. Y siguió a Jesús. Pero nosotros, para poder tener esa cosecha grande, tenemos que también ¿qué? No tener nada a nuestro lado, hermanos. Es la razón que a veces nosotros no cosechamos nada. ¿Por qué? Porque hemos dejado algo por ahí escondidito. No hemos dejado todo. Y el Señor quiere que dejemos ¿qué? Todo, completamente todo. Ni un anzuelo, ni una red por ahí que de repente se vaya a pescar. Nada, hermanos. Para seguir este ejemplo y cosechar lo que este hombre, gran siervo de Dios, el apóstol Pedro, hizo después de ser ungido, hermanos, lleno del Espíritu Santo, hermanos, amén. Y que nuestra cosecha sea como la de él. ¿Que fueron cuántas? 3,000 personas se agregaron, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque él dejó ¿qué? Todo, hermanos, todo. Y con otras muchas, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, hermanos. Aquí son 2 puntos bien importantes, hermanos, que estaban pasando. Dice, y con otras muchas palabras testificaba, hermanos, testificaba. ¿Qué es testificar? Es que nosotros tenemos que testificar con nuestra vida, hermanos, con nuestra persona, amén, aleluya. Y exhortar, hermanos, también exhortar con buena manera, ¿verdad? Exhortar, hermanos, al perdido, que conocemos y que no han aceptado a Dios. Exhortarles a que sirvan a Dios, amén, aleluya. Fruto permanente, el verso 42, y ya acabamos, hermanos.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me gusta esta palabra, dice, y perseveraban. ¿Y perseveraban quién? Los 3,000. Perseveraban, hermanos. Los 3,000. No que uno se fue por allá, que otro se fue por allá, que otro por acá, y que ya no supe ni quién eran. Perseveraban. Y eso es lo importante, hermanos, nosotros. Tenemos de perseverar, hermanos. O si le predicamos a una persona, que esa persona quede llena de su Espíritu Santo, que esa persona quede convincente de quién es Dios, a través de la palabra que nosotros le damos, como la palabra que Pedro, el apóstol Pedro les dio a ellos. Amén, aleluya. Vamos rapidito, hermanos, si me acompañan a San Juan 15:16. San Juan, libro de San Juan, capítulo 15. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué dice? No os elegí yo a vosotros, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y que así es. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca, hermanos. Nuestro fruto debe de permanecer siempre, siempre, hermanos. Los que creyeron en el Señor perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina, en este caso, no era un credo o una lista de declaraciones de fe, sino las enseñanzas de los apóstoles, hermanos. Toda esta gente permanecía, hermanos, con ellos. Los creyentes nuevos vivían en comunión unos con otros. Estaban siempre unos con otros. Aquí la palabra se refiere a la práctica de compartir todo lo que poseían. Y es que así es, ¿verdad? Dice que todo lo vendían y lo traían aquí a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y ellos repartían conforme la necesidad de cada uno. Tenían en común todas las cosas, hermanos. Amén, aleluya. El partimiento del pan también, hermanos. Y se refiere al partimiento, ¿verdad? También se daba en dos formas: los ágapes, o sea, lo incondicional, y la cena del Señor, o sea, el compartimiento uno con otro, ¿verdad? Y la cena del Señor, en la que daban gracias. Y partían un pan y tomaban de una copa para recordar la muerte del Señor, a la vez que anhelaban su regreso. La cuarta evidencia de éxito en la predicación y la enseñanza de Pedro y los apóstoles era la perseverancia de los creyentes en las oraciones. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, hermanos? Vamos a ¿qué? A permanecer en oración, hermanos. Y otra cosa, hermanos, acordémonos que aquí ya estaban los 12. Los 12 ya no eran 11, ya estaban los 12 apóstoles. Y ya Matías había sido incluido. Matías fue uno de los que se incluyó para que ocupara el lugar de Judas, el que traicionó a Jesús, hermanos. Amén, aleluya, me pasó al principio. Amén, hermanos. Entonces, es el estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer lo mismo que hizo la iglesia primitiva, hermanos. Amén, aleluya. De estar, ¿qué? Unidos, de buscar de Dios. Amén, aleluya. Y recuerden, hermanos, que así como Dios envió la promesa a aquella iglesia, hermanos, eso ya está también para nosotros, hermanos. Para cuantos el Dios, ¿qué dice? Llamare. Y ahí entramos nosotros, hermanos. Amén, aleluya. Y así como Pedro predicó con poder, Pedro se levantó, hermanos. Así, hermanos, ustedes esa misma autoridad la tienen. La tenemos. La tienen cada uno de ustedes, hermanos. Amén, aleluya. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, aleluya, porque tú eres bueno en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por este estudio de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por esas grandes enseñanzas, Señor. Esta escritura que tú nos dejaste, Padre Santo, Señor, a través el apóstol Lucas, Señor, se dice que fue el que escribió Hechos también, Señor. Padre Santo, esas grandes enseñanzas, Señor, que nos animan, Padre Santo, Señor.
a seguir adelante, Padre Santo, Señor, y que así, Señor, como te derramó tu Espíritu Santo, Señor, en la iglesia primitiva, Señor, y todos fueron transformados y cambiados, Padre, que así nosotros seamos también, Padre Santo, transformados a cada día, seamos cambiados, Padre. Necesitamos hoy más que nunca, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Como decía Moisés, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ningún lado, porque si en tu presencia no podemos ir ni hacer nada, Padre Santo. Te pedimos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea conmigo, sea con tu pueblo aquí presente, Señor, y con los que no están, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ahora, Padre Santo, vamos a salir de este lugar, más no de tu presencia, Padre. Te pedimos que tú vayas con nuestra casa, Señor, Padre Santo, y que el día de mañana sea tu nombre glorificado, Padre. Te pedimos por el domingo, Señor, por los servicios, Señor, que van a haber, Señor, las actividades que van a haber, Señor, en las demás iglesias, Padre Santo, Señor, que sea tu nombre glorificado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, y así quedamos despedidos.